consultar con nuestros pueblos cómo veían la nueva situación, dándoles elementos. Un poco nuestro trabajo es explicar la realidad como si fuera un cuarto con puertas y ventanas, de tal forma que los pueblos puedan decidir qué puerta es la que se va a escoger para salir o para hacer una iniciativa, o por cuál ventana nos vamos a asomar hacia lo que está afuera y cuál ventana vamos a usar para decirle a la gente, véanos, ¿no? Así es como se define la marcha, y le decíamos, vamos a ir para allá, nos acompañas, nos ayudas, nos recibes, obtenemos sobre ese plan la aprobación de las comunidades y empieza la marcha. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Elena Azaola, investigadora, antropóloga, investigadora del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Elena, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Elena. Pues mira, nos importa mucho platicar contigo en esta ocasión porque hemos tenido noticia de que a principios de noviembre, el primer día de noviembre de este 2013, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud con motivo del tema de las cárceles en México, muy particularmente de lo que sucede con las Islas Marías, como le llamamos en México, a este tipo de, digamos, tratamiento de reos en nuestro país. Punto de arranque, digamos así, para hablar de una problemática general de las cárceles en México, cuyos elementos has investigado y has seguido de cerca, y creo que por este motivo de que la Comisión Interamericana está analizando específicamente lo que se le presentó y da pie para lo otro, pues vale mucho la pena, Elena, que nos cuentes qué se presentó, qué información se presenta, qué se pretende al presentar esta solicitud en la Comisión Interamericana. Muchas gracias, Carmen. Bueno, fue un conjunto de factores que se reunieron. Por un lado, estudios que habíamos realizado académicos. En este caso fue una encuesta que llevó a cabo el CIDE bajo la coordinación de Catalina Pérez Correa el año pasado, y que estuvimos en varios centros federales, no solamente en Islas Marías, documentando un conjunto de factores: quiénes son los presos que están ahí, qué características tienen, qué delitos han cometido, pero también cuáles son las condiciones de internamiento en estas prisiones, que a los propios funcionarios penitenciarios les interesaba un poco saber cómo medirse y cómo compararse con las prisiones estatales, que bueno, todos sabemos que son un desastre y que hay ciertas cosas en que los centros federales están mejor, pero luego veremos que hay otras que también son muy preocupantes. Entonces, este estudio, por un lado, que habíamos realizado, pero también un grupo amplio de organismos civiles de derechos humanos, no solo de la Ciudad de México, sino de Sinaloa, de Nuevo León y varios de acá también, tenían reportes sistemáticos de denuncias por parte de familiares de presos en estos centros federales. Entonces, analizar un conjunto de factores, asimismo, y sin duda alguna, también los informes que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También había emitido ya un informe con preocupaciones muy precisas sobre Islas Marías, y un informe muy reciente, que este fue posterior a que ocurrió la audiencia, sobre toda la situación de las prisiones en el país. Y entonces, bueno, decidimos acudir a esta instancia internacional porque ellos tienen allá un relator de prisiones que está observando en qué medida las prisiones en toda América, porque también, interesante, en esa conjunto de audiencias se presentó el caso de Guantánamo, por cierto, ¿no? Entonces ellos, como relatores de las prisiones y vigilantes de que se cumplan los tratados y la normatividad de la que México forma parte, nuestras propias leyes en primer lugar, y los tratados y convenciones que defienden la situación de las prisiones, pues acudimos y nos dieron la audiencia. Hay que decir que estas audiencias se solicitan cada 6 meses. En este caso se hicieron más de 300 solicitudes de audiencias, solo se concedieron 80, y las que se conceden son las que ellos consideran más importantes, mejor sustentadas, con más elementos y que pueden tener un impacto mayor en el tema de derechos humanos. Nos las concedieron y tuvo lugar el 1 de noviembre.
elementos de información se pueden tener hoy para hablar de las cárceles y en particular de Islas Marías? Bueno, en particular de Islas Marías, el tema es, ya que de por sí preocupa, bueno, antiguamente Islas Marías fue una prisión que tenía cosas muy favorables, podría ir la gente allá a compurgar con toda su familia, y allí vivían como una especie de pueblito y allí hoy día se acabó. Este es uno más de los centros federales de readaptación social, con prisiones mucho con una visión de prisiones de alta seguridad, que es un modelo que no se ha analizado pertinentemente cuáles son sus resultados, y se comenzó un ritmo de construcción masiva de centros federales con la idea de llevarse a todos los presos federales que existen en el país y que han estado por muchos años en cárceles de los estados. Construcción masiva, dices. Masiva de estos penales, ¿no? De alta seguridad. Sí, había 3 penales de alta seguridad cuando inició el gobierno anterior, y hoy en día hay 17 centros penitenciarios. En Islas Marías hay 5 centros. En el conjunto de islas son como 5 carcelitas adentro, una de mujeres, 4 de hombres, de diferentes niveles de seguridad hasta super máxima seguridad. Y mientras que había en ese penal al iniciar el gobierno anterior unos 500 presos y estaba todo abandonado, al finalizar el gobierno anterior 8.000 presos. Ahora han ido otra vez bajando y existen 5.000 presos, y han ido bajando pues por este conjunto de denuncias de que representa, si la gente está en esas islas, sus familias no pueden acceder a irlos a visitar, a menos que lleguen a Mazatlán, bueno, que se les autorice la visita, primer problema. 90 y tantos % de los presos de Islas Marías, encontramos, no han tenido posibilidad de que sus familias los visiten. 90 y tantos. Sí, 95%, o sea, y les puede tocar, si es que tienen derecho a que les toque, es un sorteo porque no hay la capacidad para que puedan trasladarlos. Entonces se pueden comunicar solamente con sus familias cada 12 días por 10 minutos. Esa es la comunicación que pueden tener vía telefónica, pero la línea es enorme y si el teléfono está ocupado, si quien marca el teléfono se equivocó, perdiste, y hasta entre otros 12 días puedes tener noticias con tu familia. Y todos los centros federales es lo mismo, se les da solo la posibilidad, si tienen suerte, de comunicarse por videoconferencia, pero de manera muy esporádica, de manera que significan condiciones de aislamiento, significan condiciones en que los trasladan de un centro para otro de manera indebida, porque la Constitución claramente establece que los presos deben compurgar en su comunidad, donde estén cerca de su familia. Eso dicen nuestras leyes, salvo, dice, casos verdaderamente de excepción. Pero aquí no está siendo la excepción, sino está siendo la regla. Toman a los presos de las cárceles estatales de noche y los trasladan sin su autorización o forzándoles a que firmen convulsivamente para ser trasladados a islas o a otros centros, que al final de cuentas ellos quieren llenar cierto cupo porque están en contratos con compañías privadas que empiezan a ganar el dinero que han comprometido por inversiones a 20 años en estos contratos, y se les paga a estas compañías 100 millones de pesos al mes. Cuando sabemos que al mes 100 millones de pesos al mes es la cantidad que están comprometidas a pagar, ¿no? De manera que mientras que todas las cárceles en el país tienen enormes dificultades, no cuentan con recursos suficientes para satisfacer las necesidades mínimas en instalaciones, en los servicios que requieren, todo lo mínimo que marca la ley, comida, salud, en fin, están hacinados, como sabemos, todo el dinero se ha ido para invertir en estas enormes infraestructuras de estos centros, y ni siquiera para programas de readaptación, porque están allí internos, sin trabajo, sin educación, sin capacitación, todo lo que la Constitución establece que es el fin de la pena en nuestro país. El fin de la pena es reinsertar sanamente a las personas de nuevo a la sociedad. ¿Y cómo las vas a reinsertar si las separaste de su familia, si están sin trabajo, sin educación, sin capacitación y sin posibilidad de comunicarse con su familia? Elena Saola, déjame hacer una pausa. Lo que describes es muy duro,
respecto a lo que ha sucedido y está sucediendo con el sistema carcelario mexicano. Has introducido el ingrediente de contratos millonarios con compañías privadas, que son las que han tomado estos contratos para dar, digamos, los servicios de los sistemas carcelarios, pero acabas de decir lo que eso significa para efectos de una reinserción a la sociedad. Déjame hacer una pausa, Elena, y regresamos en esta conversación contigo.